Bueno, caso clínico. Vamos a hablar sobre la fractura y su relación con pacientes brucistas con síndrome de apnea y hipopnea del sueño, presentado por Andrea Villamarín. Este estudio fue realizado en el año 2021 con el doctor Eduardo Annuita. Este estudio fue retrospectivo de la revista El Dentista Moderno. Se trata de la relación con el bruxismo y se encuentra ampliamente extendida dentro de la patología. Otros eventos como las fracturas dentales, prótesis que pueden ser también signos o síntomas que nos relacionan a la presencia de eventos respiratorios. En el presente estudio se demuestra la asociación de la fractura radicular con los problemas de apnea y hipopnea del sueño y su relación con el índice de apnea e hipopnea. Como introducción, el SAS es un cuadro de somnolencia excesiva de trastornos cognitivos conductuales, como respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a un episodio repetitivo de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Además, esta cuenta con diagnósticos a través de diferentes escalas, los cuales los parámetros que miden esas escalas son los niveles de somnolencia diurna, falta de concentración, sueño no reparado, entre otros, siendo la presencia de bruxismo y desgaste dental. Además, también en este estudio posteriormente se generaron fracasos de prótesis, fracturas en las mismas de la población. Este presente trabajo presentamos series de pacientes de fracturas radiculares verticales que fueron analizados con el fin de conocer la existencia del SACS en estos pacientes. En materiales y métodos, estos fueron incluidos en el estudio de pacientes consecutivos seleccionados de forma respectiva, tratados en el centro clínico privado en mayo de 2018 y diciembre de 2019, en los que se hubiesen detectado fracturas verticales en dientes naturales. Según los criterios de la Academia Americana de Medicina del Sueño, una vez leídos los resultados del estudio, se configuraron dos variables para el análisis: apnea e interrupción del sueño la respiración más del 90% durante un mínimo de 10 segundos y hispopnea, que la interrupción del flujo respiratorio entre el 30 y el 90% acompañada de la disminución de saturación de oxígeno mayor o igual al 3% o usual. Todos estos pacientes fueron remitidos a la unidad de sueño donde se realizó el estudio consistente y determinaron el índice de masa corporal. Realizaron la poligrafía respiratoria en el domicilio de cada paciente. Una vez finalizado el estudio, fue analizado de manera automática mediante un software. El mínimo de tiempo de grabación del dispositivo fue 6 horas y el tiempo mínimo de sueño fue 180 minutos. Una vez obtenidos estos datos de unidad de sueño, fueron unidos en los datos recogidos en el momento de la fractura dental, combinándose estos parámetros en una base de datos que fue analizada por un único examinador, que realizó un análisis estadístico. Las variables cuantitativas fueron descritas mediante el cálculo de las medidas a la desviación estándar. Las variables continuas fueron expresadas mediante la medida más y menos desviación estándar y comparada mediante el análisis de la varianza o test. Es función de los resultados de la test de la normalidad, y las variables cuantitativas fueron comparadas mediante el test. Los resultados de este estudio fueron reclutados 29 pacientes en los que fueron detectadas las fracturas dentales en el periodo de estudio. En estos también se realizó el análisis de sueño detallado, como se habló anteriormente. La medida de la edad de estos pacientes fue un rango entre 33 y 80 años. Como se ve en la estadística, la fractura registrada fue una fractura vertical, siendo el lugar de máxima incidencia en la pieza del 36 y 26,
con un 17,2%. Seguía en la posición en la pieza 25 con un 13,8% y la posición del 16, 27 y 45 con un 6,9%. Para cada una de ellas, el resto de la localización. También se evidenció que a los parámetros correspondientes de oclusión en pacientes de estudios, el 57% de los pacientes presentó bruxismo con diferentes grados de desgaste dentario. Al relacionar el grado de desgaste dentario en la diferencia de grupos de paciente con SATS, se observó que los pacientes con mayor grado de desgaste dental presentó la correlación estadística significativamente con una prevalencia de 0,008. También se encontró que los patrones de oclusal encontramos el 13,8% en pacientes de estudio que presentaban mordida abierta, el 3,4% en los pacientes que presentaban mordida cruzada en una pieza y el 10,2% de los pacientes que tenían mordida cruzada en las dos piezas dentales y el 3,4% en los pacientes que tenían cuadrante completo. También se hizo el análisis de clase molar. El 37% presenta una clase 1 molar, el 27% presenta clase 2 molar y el 10% una clase 3 molar. Como discusión, en el presente trabajo hemos demostrado la relación entre el SAS y el grado de desgaste dental, que es mayor cuando hay el IAT. Principalmente la presentación induce el fragmento de sueño, que esta vez es las alteraciones del sistema nervioso central que incrementa la actividad de la musculatura masticatoria, por lo tanto el riesgo de bruxismo y la sobrecarga oclusal. También se analizó pacientes con fracturas verticales que hemos podido constatar también que un 72% de los pacientes con SATS se encontraba presente, pudiendo ser, por lo tanto, un factor precipitante para estos eventos, sobre todo en los casos donde los dientes sufren con mayor fragilidad, o sea, los dientes con una endodoncia, aunque el análisis de estos datos en nuestro caso no han sido estadísticamente significativos. En encontrar la elevada prevalencia de bruxismo en pacientes con SAC. Asimismo, en nuestro grupo de estudio, una serie de pacientes con desgaste dental que estaban siendo tratados con férulas de avance mandibular por sospecha de bruxismo durante el sueño, encontrados con un 93% que tenían apnea de sueño, que fue leve, moderada en el 56% y severa el 37%. Como conclusión, bajo el punto de vista de los autores, en caso que existen fracturas verticales en pacientes con mayor o menor grado de bruxismo y desgaste dental asociado a de investigarse a la presencia de SACS, ya que el hecho de que se conjugan estos factores están relacionados claramente, pudiendo existir pacientes que sufran este trastorno de sueño sin identificar. La demora del diagnóstico de este tipo de patologías puede tener además consecuencias fatales para la vida y la salud del paciente.